Durante más de 3 siglos, la historia repitió la misma versión de la edad de oro de la piratería. Una historia dominada por hombres, capitanes crueles, tripulaciones violentas, barcos llenos de marineros que vivían fuera de la ley. Según ese relato, los barcos piratas eran espacios donde las mujeres simplemente no existían. Las reglas lo prohibían, las supersticiones lo condenaban, y la brutalidad de la vida en el mar parecía confirmarlo. Pero la historia real del Caribe del siglo XVIII es mucho más extraña que el mito, porque entre las sombras de esa época de pólvora, acero y abordajes sangrientos, existieron 2 figuras que desafiaron completamente ese mundo. 2 piratas cuya reputación llegó a ser tan feroz que incluso otros piratas hablaban de ellas con respeto. Anne Bonny, Mary Read, durante años lucharon en batallas navales, participaron en abordajes violentos y formaron parte de una tripulación pirata temida en todo el Caribe. Pero lo más sorprendente es que durante gran parte de ese tiempo nadie sabía quiénes eran realmente, porque en el corazón de uno de los mundos más violentos de la historia, estas 2 combatientes estaban escondiendo un secreto que, cuando finalmente fue revelado, sorprendió a todos los que presenciaron su juicio. Para entender cómo llegaron hasta allí, primero debemos regresar a un momento en el que el Caribe estaba dominado por el caos. A comienzos del siglo XVIII, los mares del Atlántico estaban atravesando una de las épocas más peligrosas de su historia. Las grandes potencias europeas competían por riquezas del Nuevo Mundo. España transportaba oro y plata desde América. Inglaterra, Francia y Holanda comerciaban con azúcar, tabaco y especias. Cada año, cientos de barcos cargados de riquezas cruzaban el océano, y cada uno de esos barcos representaba una oportunidad para hombres que vivían completamente fuera de la ley. Los piratas, muchos de ellos habían sido marineros comunes. Otros eran soldados desempleados después de largas guerras. Algunos eran criminales que huían de la justicia. Pero todos compartían algo en común. Habían decidido abandonar las reglas del mundo civilizado. En el Caribe existían lugares donde podían hacerlo. Puertos caóticos donde la autoridad era débil y las leyes casi inexistentes. Uno de esos lugares era Nassau, en las Bahamas. A comienzos del siglo XVIII, Nassau se había convertido en algo parecido a una república pirata. Las calles estaban llenas de tabernas. Los muelles estaban abarrotados de barcos capturados. Y las historias de saqueos y tesoros robados circulaban cada noche entre marineros borrachos. En ese ambiente de caos y libertad surgieron algunos de los piratas más famosos de la historia. Pero incluso en ese mundo brutal existían reglas. Las tripulaciones piratas normalmente seguían códigos muy estrictos. Esos códigos se conocían como artículos piratas. Eran acuerdos firmados por todos los miembros de la tripulación. En ellos se establecían reglas claras. Cómo dividir el botín. Qué castigos recibirían los ladrones. Qué ocurriría con los desertores. Y también incluían una regla muy particular. Las mujeres estaban prohibidas a bordo. No era solo una cuestión de moral. Era una cuestión de supervivencia. Los piratas creían que la presencia de mujeres provocaría conflictos entre los hombres. Celos, peleas, motines. En un barco lleno de armas y alcohol, eso podía ser fatal. Por eso la mayoría de los barcos piratas mantenían esa prohibición. Pero como ocurre muchas veces en la historia, las reglas no siempre se cumplían, y algunas personas encontraron maneras de romperlas. Una de esas personas nació alrededor del año 1697. Su nombre era Anne Bonny. Su historia comenzó lejos del Caribe, en Irlanda. Anne era hija de un abogado relativamente rico, pero su nacimiento estaba rodeado de escándalo. Era hija ilegítima. En la sociedad de la época, eso podía destruir la reputación de una familia. Para evitar ese escándalo, el padre de Anne tomó una decisión extraña. Durante parte de su infancia, la hizo vestir como un niño. La idea era ocultar su existencia, pero esa decisión terminó moldeando su personalidad. Anne creció sin encajar completamente en las expectativas que la sociedad tenía para las mujeres. Desde joven mostró un carácter fuerte, impulsivo y desafiante. Las historias sobre su temperamento comenzaron a circular. Algunos relatos decían que había atacado a un sirviente. Otros afirmaban que había golpeado brutalmente a un hombre que intentó agredirla. Es difícil saber cuánto de estas historias es verdad y cuánto es exageración, pero todos los relatos coinciden en algo. Anne Bonny no era una mujer que aceptara fácilmente las reglas. Con el tiempo, su padre decidió mudarse a las colonias americanas. Se estableció en Carolina del Sur y logró construir una vida relativamente próspera como comerciante.
Esperaba que su hija siguiera un camino respetable, pero Anne tenía otros planes. Cuando era joven se enamoró de un marinero llamado James Bunny. Era un hombre de origen humilde. El padre de Anne desaprobaba completamente la relación, pero Anne decidió casarse con él de todos modos. La reacción de su padre fue inmediata. La expulsó de su casa. Sin dinero ni apoyo familiar, Anne y su esposo se mudaron a Nassau. No sabían que estaban entrando en uno de los lugares más peligrosos del mundo. En Nassau, los piratas eran parte de la vida cotidiana. Las tabernas estaban llenas de marineros armados. Los muelles recibían barcos cargados de botín robado. Las historias de abordajes violentos eran conversaciones comunes. Para muchas personas, Nassau representaba el fin del orden social, pero para otras representaba libertad. Anne Bunny parecía fascinada por ese ambiente. Allí conoció a un hombre que cambiaría completamente su destino. Su nombre era Jack Rackham. Aunque la mayoría lo conocía como Calico, Jack Rackham era un capitán pirata conocido por su estilo extravagante. Vestía ropa colorida, algo poco común entre marineros, pero también tenía una reputación creciente como líder pirata. Su tripulación navegaba por el Caribe atacando barcos mercantes, y su bandera pirata pronto se volvió reconocible. Anne comenzó a pasar cada vez más tiempo con Rackham. Eventualmente se enamoraron, y Anne tomó una decisión radical. Abandonó completamente a su esposo. Decidió seguir a Rackham y unirse a su mundo. Pero había un problema. Los barcos piratas no aceptaban mujeres. Así que Anne hizo algo que ya había hecho en su infancia. Se disfrazó de hombre. Vestida con ropa masculina, armada con pistolas y una espada, Anne Bunny subió a bordo de un barco pirata. Y así comenzó su nueva vida. Pero Anne no era la única mujer que estaba viviendo disfrazada en ese mundo. A miles de kilómetros de distancia, otra historia igual de extraordinaria había comenzado años antes. Mary Read nació en Inglaterra. Su madre había tenido un hijo antes, pero ese niño murió. Para seguir recibiendo apoyo económico de la familia del niño, la madre de Mary tomó una decisión desesperada. Comenzó a vestir a Mary como si fuera el hijo muerto. Durante años, Mary vivió completamente como un niño. Aprendió a comportarse como hombre, a vestirse como hombre, a trabajar como hombre. Con el tiempo, esa identidad se volvió parte permanente de su vida. Mary consiguió trabajo como marinero. Más tarde incluso sirvió como soldado en el ejército. Participó en campañas militares. Aprendió a manejar armas, espadas, mosquetes, pistolas. Cuando dejó el ejército, Mary terminó viajando al Caribe, y eventualmente su camino la llevó hacia el mundo de la piratería. En algún momento se unió a la tripulación de Jack Rackham. Nadie sospechaba su verdadera identidad. Durante un tiempo, Mary vivió entre piratas como uno más, hasta que alguien comenzó a notar algo extraño. Anne Bunny. Anne comenzó a observar a ese nuevo miembro de la tripulación. Algunos relatos históricos dicen que Anne llegó a sentirse atraída por Mary, creyendo que era un hombre. Pero eventualmente Mary reveló la verdad. Era mujer. Ahora había dos mujeres en el mismo barco pirata, ambas disfrazadas, ambas viviendo en secreto entre una tripulación de hombres violentos, y ambas participando en una de las formas de combate más brutales de la historia naval, los abordajes piratas. A diferencia de los barcos de guerra, los piratas no siempre tenían cañones suficientes para destruir a sus enemigos desde lejos. Por eso utilizaban una táctica diferente. Primero perseguían al barco mercante. Luego disparaban cañones de advertencia. Si el barco no se rendía, los piratas se acercaban lo suficiente para engancharlo con garfios y cuerdas. Entonces comenzaba el abordaje. Los piratas cruzaban al otro barco, espadas en mano, pistolas cargadas. El combate ocurría a pocos metros de distancia. Era rápido, violento, caótico. En ese caos, Anne Bunny y Mary luchaban junto al resto de la tripulación. Testigos de la época afirmaron algo sorprendente. Decían que ambas eran especialmente feroces en combate. Disparaban primero, avanzaban sin miedo, y gritaban insultos a sus enemigos mientras peleaban. Con el tiempo, su reputación comenzó a crecer. Marineros capturados contaban historias sobre dos piratas particularmente violentos en la tripulación de Rackham, pero pocos sabían quiénes eran realmente. Mientras tanto, el Imperio Británico estaba tomando una decisión importante. Había llegado el momento de terminar con la piratería. Los gobiernos coloniales comenzaron a enviar barcos cazadores de piratas. Su misión era simple: encontrar piratas, capturarlos y ejecutarlos públicamente.
En 1720, uno de esos barcos encontró finalmente la embarcación de Jack Rackham. Era de noche. La tripulación pirata estaba desprevenida. Muchos estaban borrachos después de una noche de celebración. Cuando comenzó el ataque, el caos se apoderó del barco. Según varios relatos históricos, ocurrió algo inesperado. Muchos de los piratas se escondieron bajo cubierta, pero dos personas siguieron peleando. Anne Bonny, Mary Read, disparaban pistolas desde la cubierta. Gritaban a sus compañeros para que regresaran a luchar, pero era demasiado tarde. El barco fue capturado. Los piratas fueron llevados a Jamaica. Allí serían juzgados. La sentencia para piratería era casi siempre la misma: la horca. Jack Rackham fue rápidamente condenado. Poco antes de su ejecución, Anne Bonny tuvo permiso para verlo en prisión. Según una famosa historia, sus últimas palabras hacia él fueron frías y brutales. Le dijo que si hubiera luchado como un hombre, no tendría que morir como un perro. Rackham fue ejecutado poco después, pero durante el juicio de Anne Bonny y Mary Read ocurrió algo inesperado. Ambas revelaron que estaban embarazadas. Según la ley británica de la época, una mujer embarazada no podía ser ejecutada. Este recurso legal se conocía como pleading the belly. Las ejecuciones fueron pospuestas. Mary Read murió en prisión meses después, probablemente por enfermedad. El destino de Anne Bonny es uno de los misterios más curiosos de la historia pirata. Algunos historiadores creen que su familia logró liberarla. Otros creen que simplemente desapareció y vivió bajo otra identidad. Lo cierto es que su rastro desaparece completamente de los registros históricos. Y así termina una de las historias más extrañas de la Edad de Oro de la piratería. Durante siglos, el mundo creyó que los barcos piratas eran dominios exclusivos de hombres. Pero la historia de Anne Bonny y Mary Read demuestra algo diferente. Incluso en uno de los mundos más violentos y brutales de su época, dos mujeres lograron abrirse camino, no como pasajeras, no como acompañantes, sino como piratas, combatientes y figuras temidas en los mares del Caribe. Porque la verdadera historia de la piratería es mucho más compleja que las leyendas que conocemos hoy. Y en medio de esas aguas llenas de pólvora, sangre y tesoros robados, Anne Bonny y Mary Read dejaron una marca que el tiempo nunca logró borrar.